Hola, amantes de las noticias militares. Hoy vamos a comentar algunas noticias sorprendentes procedentes de Rusia. Vladimir Putin, que lleva más de 2 años dirigiendo la implacable ofensiva rusa en Ucrania, parece ahora dispuesto a negociar el fin del conflicto. Según informes del 24 de mayo de 2024, 4 fuentes rusas anónimas revelaron que Putin está considerando un acuerdo de alto el fuego. Este acuerdo podría fijar nuevas fronteras basadas en la ubicación actual de las líneas del frente. Rusia conservaría los territorios que ha ocupado, mientras que Ucrania controlaría las zonas que ha defendido con éxito. A pesar de la buena voluntad de Putin, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha mostrado inflexible en su negativa a negociar la paz. Pero la pregunta es, ¿por qué querría Putin, tras una larga guerra, un alto el fuego ahora? ¿Es una señal de retirada o un movimiento estratégico que esconde algo más profundo? Exploremos las razones del repentino giro de Putin en el conflicto. Ocupación y disputa. El propio Putin ha sugerido lo mismo. Cuando se le preguntó sobre los informes de Reuters durante su estancia en Bielorrusia, Putin dijo que había que dejar que se reanudaran las conversaciones de paz, pero con una salvedad. También añadió que cualquier negociación debe basarse en las realidades sobre el terreno y no puede basarse en lo que quiera una de las partes. Esas realidades sobre el terreno pueden llevarnos a la primera razón por la que Putin está dispuesto a hablar. Cree que ya ha tomado suficiente territorio. Podemos recurrir a la BBC para saber hasta qué punto han sido significativos esos avances. En un informe de mayo de 2024, publicó una serie de mapas para mostrar la cantidad de territorio ucraniano que Rusia controla total o parcialmente. Señala que las fuerzas rusas han logrado cruzar la frontera internacional que separa Belgorod y Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, para hacer lo que algunos analistas llaman avances tácticamente significativos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, OISW, afirma que Rusia ha logrado tomar varias zonas del norte alrededor de la ciudad de Vovchansk, que incluye el hospital de la ciudad, así como tomar territorio dentro de Staritsia. Vovchansk aún no ha sido tomada, pero si Rusia la asegurara en un acuerdo de alto el fuego, reduciría la frontera entre Rusia y Ucrania a 72 kilómetros de distancia de Kharkiv. No lo suficiente como para tomar la segunda ciudad de Ucrania, pero lo suficientemente cerca como para hacer de esa ciudad un objetivo obvio si Rusia decidiera relanzar la guerra más adelante. Sin embargo, incluso aquí vemos dónde podrían surgir disputas si se iniciaran conversaciones para un alto el fuego. Mientras Rusia reclamaría estas victorias, Ucrania afirmaría que ha estado estabilizando la situación en torno a Kharkiv. Las 30.000 tropas rusas en la región supuestamente están llevando a cabo menos operaciones, aunque Putin podría alegar que eso se debe simplemente a que están preparando una operación de mayor envergadura en la que abrirían una brecha en la ciudad. Surge así un punto de discordia que podría paralizar las conversaciones. Más importante es el territorio que Rusia controla actualmente en el este de Ucrania. Putin controla ahora gran parte de la región, que incluye varias posiciones de importancia táctica. Mantiene Luhansk, Donetsk y Mariupol, además de haber tomado recientemente la ciudad fortificada de Avdiivka. Este último territorio es especialmente importante, ya que podría proporcionar a Rusia una ruta para adentrarse en Ucrania, además de darle una posición defensiva que puede utilizar para impedir que las tropas ucranianas avancen hacia Donetsk. Al suroeste de Donbass, Rusia también tiene Melitopol. Luego está Bakhmut. El 22 de mayo de 2024, los medios de comunicación rusos comenzaron a informar de que Moscú había capturado Bakhmut. Se hicieron comparaciones con la toma de Berlín por Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, lo que significaba lo importante que parecía ser esta victoria para Moscú. Los medios de comunicación rusos también se apresuraron a restaurar el antiguo nombre soviético de la ciudad, Artyomovsk, y un presentador ruso afirmó: "El mito de que Artyomovsk es una fortaleza inexpugnable ha sido aplastado". Pero aquí consta, Ucrania afirma que los combates en la ciudad no han terminado. Pero si Rusia ha capturado Bakhmut, es una victoria tan importante como tomar Avdiivka. La ciudad representa otra posición que Rusia puede fortificar, así como otra ruta potencial para adentrarse en Ucrania. El mensaje que Putin querría enviar en cualquier negociación de alto el fuego se hace más claro.
Rusia está tomando lentamente territorio ucraniano. ¿Renuncia a ese territorio ahora? Entregándolo totalmente al control ruso, y Ucrania podrá impedir nuevos avances. Cualquier territorio ganado en el norte del país sería una ventaja para Moscú, aunque no esencial si se compara con mantener lo que ha ganado en el este de Ucrania. Esto supondría un duro golpe para Ucrania. Según el Washington Post, Rusia controla ahora más territorio ucraniano del que Ucrania consiguió liberar durante su gran contraofensiva de 2023. Esto significa que Ucrania negociará desde una posición peor que la que tenía el año pasado. Peor aún para Ucrania. Parece estar luchando por mantener otras varias posiciones en su frente oriental. Así lo reveló un artículo de Reuters de mayo de 2024, en el que se citaba a Oleksandr Kozachenko, comandante de un cañón ucraniano, hablando de los problemas de munición de su unidad. A principios de la guerra, el obús M777 de Kozachenko disparaba 100 proyectiles al día contra posiciones rusas. La estrategia de negociación de Putin. Ahora, es un lujo si podemos disparar 30 proyectiles. Todo esto se suma a una gran razón para que Putin quiera negociar un alto el fuego. Rusia ha tomado una gran cantidad de territorio ucraniano, y él sería capaz de negociar desde una posición de poder, sabiendo que tomará tiempo para Ucrania para apuntalar sus fuerzas con los miles de millones en ayuda prometida a ella por varias naciones occidentales a principios de 2024. Pero también hay un problema para Putin. Aunque controla gran parte del territorio ucraniano, no controla ninguna región en su totalidad. Incluso en Donbass, donde Rusia ha logrado sus mayores avances, cualquier frontera trazada a lo largo de las líneas de batalla actuales dividiría ese territorio en dos. Eso podría no ser aceptable para Putin. En su lugar, podría argumentar que Rusia debería controlar todo Donbass, una condición que Zelensky rechazaría casi con toda seguridad. Aún así, es fácil argumentar que reclamar el territorio que Rusia controla actualmente sería razón suficiente para que Putin quisiera un alto el fuego. Pero hay otros, y uno de los más importantes es que Putin cree que terminar la guerra ahora, reclamando el territorio que Rusia controla en el proceso, sería suficiente para afirmar que ha logrado la victoria. Así lo afirman dos fuentes de Reuters. Ambos dicen que Putin tiene la opinión de que las ganancias de Rusia en la guerra hasta el momento son suficientes para vender una victoria al pueblo ruso si la guerra terminara hoy. Vender es la palabra clave. Después de todo, Putin comenzó la guerra porque esencialmente cree que Ucrania no existe. En su opinión, no es un país independiente. Al menos ya no. Y lo que conocemos como Ucrania es Rusia. Putin hizo esta afirmación en los años anteriores a la guerra, incluso en su ensayo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, publicado en el sitio web del Kremlin en julio de 2021. El ensayo afirma que rusos y ucranianos son un solo pueblo, un todo único. También afirma que esta es una afirmación que ha hecho muchas veces, así como una creencia que es inquebrantable. El resto del ensayo ofrece una extensa lección de historia, aunque teñida por los puntos de vista de Putin, para reforzar su argumento. También argumenta que Ucrania nunca fue una nación independiente, sino que el país se vio arrastrado a un peligroso juego geopolítico, cuyo objetivo era convertir a Ucrania en una barrera entre Europa y Rusia, un trampolín contra Rusia. Aquí, Putin revela cómo ve Ucrania y, por extensión, cómo quiere que su pueblo vea el país. Es tierra rusa cooptada por nefastas fuerzas occidentales para debilitar a Rusia, lo que significa que Ucrania nunca ha sido en realidad un estado independiente. Es simplemente una marioneta de quienes se oponen a Rusia. Poner fin a la guerra ahora permitiría a Putin vender a su pueblo la idea de que la guerra supuso grandes ganancias territoriales. Podría afirmar que ha debilitado la barrera entre Rusia y Europa, asestando un golpe a Occidente, y probablemente a la OTAN en particular, a través de ese debilitamiento. Problemas de moral y deserción del ejército ruso. Incluso podría dejar a su pueblo con la impresión de que Rusia podría volver a destruir la barrera por completo, tomando el control total de Ucrania en el futuro. Detenerse ahora no significaría ceder. Rusia ha ganado territorio. Podría señalar Putin, lo que no es más que una victoria en términos de su opinión de que el territorio era de Rusia, para empezar. Otra cuestión es si el pueblo ruso compraría lo que Putin está vendiendo,
pero al hacer el lanzamiento, Putin revelaría otra de las razones por las que está buscando un alto el fuego. Rusia está perdiendo lentamente su apetito por la guerra. En realidad, siempre ha habido un gran elemento de la sociedad rusa que nunca quiso ir a la guerra con Ucrania en primer lugar. Así lo demuestra un informe de la BBC de junio de 2023, que señala que entre varios cientos de miles y varios millones de rusos han abandonado el país desde el comienzo de la guerra. Muchos han huido a Georgia y Kazajistán, y otros han solicitado asilo en países occidentales como Francia y Alemania. El consenso, según la BBC, es que los que se marchan tienen diferencias ideológicas con el concepto de guerra contra Ucrania o simplemente intentan escapar de Rusia para no ser reclutados por el ejército del país. Putin también tiene que lidiar con los desertores. En abril de 2024, el diario Kyiv Independent informó de que más de 18,000 soldados que formaban parte del Distrito Militar Sur de Rusia habían abandonado sus puestos. También destacaba que alrededor de 12,000 de esos 18,000 formaban parte del 8º Ejército de Armas Combinadas, que, según el medio de comunicación, suele desplegarse en las hostilidades del este de Ucrania. De esos desertores, 10,000 eran reclutas movilizados, esencialmente soldados reclutados para la guerra, mientras que los otros 2,000 eran soldados contratados. Esto no pinta nada bien para la moral de Putin. Sin embargo, también sería fácil argumentar que los informes del Kyiv Independent podrían ser propaganda ucraniana, especialmente porque estas cifras proceden directamente de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania. Ese podría ser el caso si no fuera por las otras fuentes que informan de cuestiones similares. Por ejemplo, Novaya Gazeta informa de que Get Lost, una organización que ayuda a posibles desertores a escapar de sus ejércitos, afirma que el número de desertores rusos que solicitaron sus servicios se multiplicó por 10 en enero de 2024. Dice que 28 soldados desertaron del ejército ruso a través de Get Lost en enero de 2023. Ese número se elevó a 284 al año siguiente, siendo el 50% de esas deserciones soldados contratados y otro 30% reservistas recientemente movilizados. Putin ha intentado combatir estas deserciones. Rusia introdujo una dura pena de 10 años de prisión para los desertores durante la guerra para evitar que la gente huyera. La situación ha empeorado tanto que algunos soldados rusos se autolesionan a propósito para evitar el servicio militar. Así lo afirma un antiguo oficial ruso llamado Ivan, que ahora vive en Kazajstán. Afirma que no solo concedió a sus soldados permisos prolongados en varias ocasiones, a sabiendas de que muchos nunca regresarían, sino que el endurecimiento de los castigos de Moscú solo ha llevado a los soldados rusos a tomar medidas más desesperadas para escapar. Huir del frente es muy peligroso, dice. La gente es plenamente consciente de que hay consecuencias penales, pero eso no les detiene. Algunos fingen ser uno de los caídos o heridos. Algunos se disparan en el pie para llegar a un hospital y escapar de allí. No es de extrañar que tantos soldados rusos deserten. Están muriendo a un ritmo alarmante en Ucrania. Daño a los militares rusos y a la economía. Eso es, según el Diario de Defensa del Reino Unido, que dice que los funcionarios de inteligencia británicos creen que más de 450,000 soldados rusos han caído o han sido heridos desde que comenzó la guerra. Para contextualizar, Rusia entró en Ucrania con una fuerza de combate de entre 120,000 y 16,000, lo que significa que ha experimentado un 50% más de bajas que el número de tropas que envió inicialmente al país. Esos soldados también están viendo cómo se destruyen enormes cantidades de material ruso. Alrededor de 7,700 tanques se han convertido en humo, junto con 10,000 vehículos blindados. La flota del Mar Negro ha perdido 2/3 de sus efectivos originales debido a los ataques ucranianos, y los sistemas de artillería rusos están siendo destruidos a un ritmo de unos 800 al año. Todo ello se suma a una guerra que está demostrando a los rusos que no son capaces de derrotar fácilmente a una nación mucho más pequeña. Y esto está creando un problema moral masivo. Ese problema no está siendo ayudado por la enorme cantidad de dinero que Rusia ha gastado en la guerra. Reuters informa de que Rusia probablemente ha gastado al menos 211,000 millones
de dólares en equipar y desplegar sus tropas entre febrero de 2022 y febrero de 2024. También ha perdido unos 10.000 millones de dólares por la cancelación de ventas de armas. Todo ello en un contexto de creciente pobreza en el país. Esto puede sorprender a quienes hayan leído que la tasa de pobreza de Rusia está disminuyendo. Según Statista, en el cuarto trimestre de 2023, los niveles de pobreza en Rusia cayeron a 9,9 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, el nivel más bajo desde hace más de 3 años. Entonces, ¿cómo puede haber un problema de pobreza en Rusia? O al menos un problema que se ha agravado desde que comenzó la guerra de Ucrania. La respuesta es que Rusia ha modificado su forma de medir los niveles de pobreza. Según un artículo publicado en julio de 2023 por The Insider, Rusia medía antes sus niveles de pobreza basándose en los precios de los alimentos. Ahora ya no lo hace. En su lugar, mide la pobreza evaluando los valores relativos en cada una de sus regiones, ajustando sus fórmulas para incluir lo que denomina coeficientes regionales. Por ejemplo, las regiones de Tula y Tambov tienen un coeficiente regional de 0,83, que es la forma que tiene Rusia de decir que considera que los gastos de subsistencia son inferiores a la media nacional. Por tanto, sus habitantes pueden permitirse cobrar menos. ¿Cuál es el resultado de este ajuste? Según el Insider, 2,3 millones de personas que habrían caído por debajo del umbral de pobreza de Rusia, según su método anterior, ya no se consideran en situación de pobreza. Esto podría crear una situación en la que los que todavía están en la pobreza ahora ven miles de millones que se gastan en el ejército, mientras que se les dice que sus situaciones de vida no son tan graves como ellos creen que son. Putin estará tomando nota de todo esto. Reconoce que prolongar la guerra en Ucrania es arriesgado desde el punto de vista de la popularidad. Puede que haya ganado recientemente unas elecciones presidenciales con una victoria aplastante, incluso si la validez de las elecciones puede ser discutida. Pero incluso él sabe que necesita plegarse a la voluntad de su pueblo hasta cierto punto. Si se muestra abierto a declarar un alto el fuego, aunque sea con las condiciones de Rusia, puede decir a su pueblo que busca activamente la paz. Si lo consigue, no solo pondrá fin a la guerra y podrá cantar victoria, sino que también evitará que millones de rusos se desilusionen aún más con él y con el gobierno que dirige. Esto nos lleva a otra razón por la que Putin podría estar buscando un alto el fuego. Tomar aún más territorio en Ucrania probablemente obligaría a Putin a imponer una nueva ola de movilización militar. La movilización crearía problemas de moral aún más profundos dentro de Rusia. Según Radio Free Europe, la movilización parcial de septiembre de 2022, que permitió a Rusia llamar a filas a unos 300.000 soldados, provocó la huida del país de decenas de miles de rusos. Por desgracia para Putin, esa movilización inicial puede no ser suficiente para que Rusia derrote a Ucrania. Está ganando territorio, como se ha destacado anteriormente. Pero ahora se enfrenta a una Ucrania potencialmente revigorizada por la nueva ayuda financiera y militar que fluye hacia el país. Tomar más territorio requeriría más tropas para reemplazar a las que se están perdiendo. Por eso el Kremlin está considerando ahora planes para anunciar una nueva oleada de movilización militar. Rusia sacaría a otras 300.000 personas de su población para servir como soldados en el frente, asegurándose así de contar con la mano de obra necesaria para seguir avanzando si la guerra continúa. Sin embargo, esta propuesta conlleva un problema. Un número cada vez mayor de rusos no quiere que se produzca una segunda movilización militar. Una vez más, Putin será muy consciente de esta falta de apetito por la movilización. Su movilización de septiembre de 2022 provocó un claro descenso de popularidad en Rusia, y una encuesta del Levada Center, realizada inmediatamente después, reveló que solo el 53% de los rusos creía que la operación militar especial de Putin se desarrollaba según lo previsto. Esta cifra era considerablemente inferior al 73% que opinaba lo mismo en mayo de 2022. La encuesta del Levada Center también reveló que el 47% de los rusos estaban ansiosos, asustados u horrorizados por la decisión del Kremlin de movilizarse, y otro 13% dijo estar enfadado. Solo el 23% dijo sentirse orgulloso de Rusia.
Esa falta de entusiasmo se extiende a una posible segunda ronda de movilización. Según el Atlantic Council, un examen de una serie de encuestas realizadas en Rusia muestra que entre el 50 y el 60% de los rusos rechazan la idea de una segunda oleada de movilización. Tal vez por eso Putin ha tardado en seguir adelante con sus planes para llevarla a cabo. Más movilización dañaría su apoyo en su patria. También da a entender que muchos en Rusia no creen en su causa. Es probable que Putin esperara que sus afirmaciones de que Ucrania es territorio ruso y, por tanto, que Rusia debe luchar para recuperarlo, no se hayan encontrado con el número de voluntarios que su ejército necesita para continuar su operación militar especial. El impacto de la guerra en Rusia y las razones para negociar. Por eso se ha visto obligado a movilizarse. Una segunda oleada de movilizaciones podría ser tan perjudicial para él que declarar un alto el fuego sería una alternativa mucho mejor. Eso permitiría a Putin no solo posicionarse como vencedor de la guerra, sino también afirmar que ha hecho todo lo posible para que los soldados rusos vuelvan a casa. Si Zelensky se niega a negociar, podría utilizar eso para pintar al presidente de Ucrania como la persona que obliga a Rusia a enviar más gente a Ucrania. En cualquier caso, Putin gana. Sin embargo, no es solo la opinión del pueblo ruso lo que debería preocupar a Putin lo suficiente como para que esté dispuesto a poner fin a la guerra. También es el apoyo que está recibiendo Ucrania. En abril de 2024, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de $60,000 millones para Ucrania. Ese paquete se suma a muchos otros de naciones occidentales, añadiendo aún más miles de millones en equipamiento y apoyo financiero a las arcas de Ucrania. El problema inmediato para Rusia es que esta ayuda ayudará a Ucrania a reforzar sus defensas y posiblemente a lanzar contraataques contra las posiciones rusas. La pérdida de territorio que podría resultar significaría que cualquier victoria que Putin declare en un alto el fuego se vería disminuida. Es mejor declarar esa victoria ahora que arriesgarse a perder territorio. Sin embargo, la aprobación de este y otros paquetes de ayuda muestra también que las naciones occidentales desconfían cada vez más de Rusia y de sus ambiciones. Putin puede sentir que hay un cambio de actitud, con algunas naciones que ya no creen que su operación militar especial acabará en Ucrania. Podría ir más lejos. Varios miembros de la OTAN ya han indicado que estarán dispuestos a ofrecer un apoyo más directo a Ucrania para derrotar a Rusia. En febrero de 2024, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que no se podía descartar la posibilidad de que la OTAN, o al menos Francia, enviara soldados a Ucrania. Macron no se ha retractado de esas declaraciones, incluso cuando el resto de sus aliados de la OTAN afirman que no es una posibilidad. Mayo de 2024 también trajo consigo una declaración indirecta de David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, que parecía indicar que Gran Bretaña estaría de acuerdo con que Ucrania utilizara armas suministradas por los británicos para golpear a Rusia. En palabras de Cameron, como Rusia está atacando dentro de Ucrania, se puede entender por qué Ucrania siente la necesidad de asegurarse de que se está defendiendo. Moscú calificó esta declaración de muy peligrosa y de riesgo de escalada de las tensiones entre Rusia y la OTAN. Esa escalada es lo último que quiere Putin, aunque Rusia siempre puede hacer una amenaza nuclear y lo ha hecho en varias ocasiones durante la guerra. El fracaso de Rusia para asegurar Ucrania rápidamente demuestra que su ejército tal vez no es tan temible como muchos creían. Ese ejército también está agotado, lo que significa que lo ideal sería que Putin dedicara tiempo a la reconstrucción antes de que pudiera comenzar cualquier conflicto real con la OTAN. De ahí su apertura a un alto el fuego. Putin no solo podría cantar victoria y reforzar su posición en Rusia con ese alto el fuego, sino que dejar de luchar en Ucrania podría ayudarle a rebajar las tensiones con la OTAN. Esas tensiones seguirían existiendo, por supuesto. Y Europa en particular desconfiará de las intenciones de Putin inmediatamente después de un alto el fuego. Pero Putin podría al menos decir que la OTAN no tiene justificación para atacar a Rusia si hay paz entre Moscú y Kiev. Todas estas razones combinadas podrían explicar por qué Putin podría estar dispuesto a poner fin a la guerra. Por desgracia para Putin, es probable que ese alto el fuego no se produzca.
Eso se debe en parte a Zelensky y a su negativa a considerar siquiera la posibilidad de una supuesta paz en la que Ucrania cedería grandes porciones de territorio a Rusia. En declaraciones al Wall Street Journal en julio de 2022, afirmó que primero hay que liberar los territorios y luego negociar qué hacer y cómo vivir en los siglos venideros. Su postura no ha cambiado en los casi 2 años que han seguido. En 2023, dijo a los periodistas que no estaría dispuesto a participar en ninguna negociación con la mediación de Turquía, señalando que había pedido iniciar ese tipo de conversaciones antes de que se declarara una guerra a gran escala. Putin no negociaría entonces, y Zelensky se negaría a negociar ahora. Como dijo el ucraniano, Putin no es el mismo hombre. No hay nadie con quien hablar. Y Zelensky volvió a reforzar su postura en una conversación con The Economist en enero de 2024. También es notable que tanto Rusia como Ucrania se hayan negado a convocar un alto el fuego para los Juegos Olímpicos de 2024 en julio. Para Putin, estas son las acciones de un hombre obstinado que se niega a sentarse a la mesa. Una imagen de Zelensky que puede pintar al pueblo ruso. Pero la realidad es que el deseo de Putin de que las negociaciones reflejen lo que ocurre sobre el terreno es su forma de decirle a Zelensky que tendría que ceder grandes extensiones de territorio ucraniano para lograr la paz. No sería una negociación a 2 bandas, y Zelensky lo sabe. Para él, es mejor seguir luchando, sobre todo con el apoyo internacional que tiene Ucrania, porque así al menos tiene más posibilidades de mantener a Ucrania entera que con cualquier alto el fuego. También vale la pena señalar que las acciones de Putin no se alinean con su supuesta apertura a un alto el fuego. En febrero de 2024, Reuters informó de que Estados Unidos había rechazado las propuestas de alto el fuego de Putin, que se había puesto en contacto con Washington a través de intermediarios en Oriente Medio para decir que estaba abierto a las conversaciones. El problema era que Putin no estaba dispuesto a ceder nada del territorio que Rusia había ganado hasta ese momento. Una postura que no ha cambiado con estas últimas sugerencias de que está dispuesto a poner fin a la guerra. Estados Unidos se negó en parte porque no quería tener que presionar a Ucrania para que cediera territorio para poner fin a la guerra, según una fuente rusa. Sin embargo, otra posible razón podría ser que Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países occidentales, no cree que el alto el fuego de Putin vaya a desembocar en la paz. Después de todo, Putin ha denunciado la cumbre de paz sobre Ucrania que se celebrará en Suiza en junio de 2024. Según el propio Putin, esa cumbre podría reunir a varios países en un intento de imponer condiciones a Rusia para poner fin al conflicto. También afirmó que Rusia no había sido invitada a asistir, lo que permite a otros países echar pestes de Moscú por no enviar un representante cuando a ellos no se les ha permitido enviar ninguno. Ambos son puntos lógicos que demuestran a las naciones occidentales que Putin no está interesado en ningún tipo de alto el fuego que no beneficie a Rusia. Así pues, Rusia y Ucrania se encuentran en un punto muerto. Putin puede haber expresado su deseo de convocar un alto el fuego. Ese alto el fuego le permitiría reclamar la victoria y el territorio, y también le permitiría evitar una segunda movilización militar en Rusia. Sin embargo, las condiciones que ha puesto Putin son difíciles de aceptar para Ucrania. ¿Qué opina usted? ¿Está dispuesto Putin a ceder algún territorio para poner fin a la guerra? Comparta su opinión en los comentarios a continuación. Gracias por vernos y no olvides consultar más videos en nuestro canal.